a nuestro pastor que tiene un mensaje especial. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Dios les bendice. Bueno, vamos a entrar al mensaje del día de ahora. Vamos a hablar del misterio de los siglos, como tienen ahí en su bosquejo. Digo, a mí me gusta darles bosquejos que traen la enseñanza completa en lo esencial para que ustedes lo puedan impartir en otros lados. El que los ha guardado ya tiene bosquejos para impartir desde el principio, tiene más de 100 mensajes, ¿eh? Así que es importante para los grupos en casas, si tiene una emergencia un día, pues saca un mensaje de los que ya tiene preparado. Nomás ya faltaban las respuestas, pero si usted asistió, ya llenan los huequitos para que tenga la respuesta también. Bueno, vamos a hacer una oración y pedirle a Dios, ¿no? Padre, te damos gracias por tu amor, cuidado y bendiciones para cada uno de nosotros, tus hijos, Señor. Gracias, Señor, por tu amor, Padre. Y te pedimos, Señor, que este día, a través de tu Espíritu Santo, nos des entendimiento de las verdades espirituales que vienen en tu palabra, y que esas verdades, Señor, guiadas por tu Espíritu Santo, a nuestro propio espíritu, nos lleven a realizar cambios profundos en nuestra manera de comportarnos, Señor, en nuestra manera de vivir contigo, Señor. Que el aprendizaje de tu palabra no solo sea para adquirir mayor conocimiento, sino para llevarlo a la práctica, para aplicarlo en nuestras vidas, Señor. Gracias por tu amor, por tu bondad, por tus bendiciones, Señor, y danos la sabiduría para aplicar tu palabra en nuestras vidas, y recuérdanoslo constantemente en nuestra relación con otras personas, el ser conscientes de que tu Espíritu Santo está viviendo en nuestras vidas y le obedezcamos para realizar los cambios que tú quieres llevar a cabo en nosotros. Gracias, mi Señor y Dios. Amén. Bueno, fíjense, hay muchas cosas en la vida que son dignas de nuestro respeto y admiración. Sin embargo, existe un acontecimiento que sobrepasa a todos los demás: el misterio de la encarnación de Jesucristo. Es increíble, es un misterio muy grande, y a través de él Dios nos da una mayor revelación de sí mismo. Fíjense, a través de Jesucristo, de quién es Dios el Padre. Dice en 1 Timoteo 3:16, está hablando el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, y le habla a su discípulo Timoteo y le dice: no hay duda de que es grande el misterio de nuestra fe. Y aquí empieza a hablar del misterio. Él se manifestó como hombre, Dios Jesús. Fue vindicado por el Espíritu, o sea, el Espíritu Santo es el que lo levantó. Visto por los ángeles, proclamado entre las naciones, ha sido predicado por todos sus siervos, o por lo menos si no lo hemos hecho, deberíamos de hacerlo. Creído en el mundo, desgraciadamente no por todos, y recibido en la gloria. Ahora, es un evento, vamos a hablar de un evento de trascendental importancia. Fíjense, los ángeles cantaban la noche en que Cristo nació. Los pastores admirados escucharon los cantos y las instrucciones que los ángeles les dieron para encontrar al niño Jesús y sus asombrados padres, José y María. José y María habían recibido un asombro tras otro. Fíjense, se aparece un ángel a María y le anuncia que ella va a ser la madre del Mesías, ¿no? Después a José también, cuando la ve embarazada, y se asusta y dice: caray, ¿qué pasó aquí?, ¿no? Y mientras él estaba meditando en eso, se le aparece un ángel y le dice que es del Espíritu Santo de Dios, ¿no? Dice: y todos los que oyeron a los pastores se maravillaron de lo que los pastores les decían. Y fíjense que los pastores en ese tiempo eran la gente más sencilla, más humilde, a los que menos caso les hacían. ¿Por qué? Porque eran muy mal hablados, no tenían educación, etcétera, etcétera, ¿no? Y fíjense cómo el Señor se le aparece a pastores. A la gente más insignificante de su tiempo se les aparece, y el Señor también nace en el lugar más insignificante. Qué increíble, ¿no? Que el Señor de los cielos nazca en un lugar como en Belén. Es como si naciera aquí en uno de los pueblitos más chiquitos de alrededor de Mexicali, ¿no? Y todos se admiraron de lo que estaban escuchando decir a los pastores. Fíjense cómo el Señor también, cuando llamó a David, era un pastor, y lo puso por rey de Israel. A una gente que la gente menospreciaba, el Señor la levantó. Ahora, la celebración que cada año se hace de la Navidad
La Navidad significa Dios manifestado en carne, ¿no? Viene natividad, que quiere decir nacimiento. Tiene como propósito el hacernos meditar con temor reverente en ese acontecimiento asombroso que cambió la historia de la humanidad. Fíjense, en antes y después de él. La Navidad debería ser un tiempo para mostrar nuestro agradecimiento a Dios por esa demostración de su gran amor, un tiempo especial porque realmente le tenemos que dar gracias al Señor durante todos los días del año. Pero en Navidad todo nos recuerda alrededor de él, aunque ahora ya desde hace algunos años quieren cambiarla, desde que salió ese Santa Claus, ese viejito que se viste de colorado, ¿no? Y que se ríe muy feo, ¿no? O muy bonito para algunos, ¿no? Bueno, y que está cambiando la idea. Fíjense cómo el mundo está cambiando las cosas de Dios. En la Navidad por el Santa Claus, y el día de la resurrección, que es el día más importante para el cristiano, por una coneja que pone huevos. ¿Dónde he oído eso? Es la única coneja que pone huevos. Y para cambiar el acontecimiento de la resurrección de Cristo. Hasta parece como un plan satánico viéndolo por abajo, ¿no? Y es un plan del enemigo para cambiar las cosas, para que pongamos la atención en otra cosa en lugar de ponerla en Dios. Y así siempre lo hace todo el enemigo. Y aquí vemos el amor de Dios en Juan 3:16, que es el versículo más famoso de la Biblia. Dice: porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda. Fíjense, no es para toda la gente, es el que cree en Él, sino que tenga vida eterna. Y le digo, la palabra creer se traduce de la palabra griega episteuien, que quiere decir creer y confiar. Porque si yo creo, los demonios creen que existe Dios, pues si los tiene ahí en el lugar donde están, pero no confían en Él, ¿no? Ahora, a través de los siglos, los profetas bíblicos describieron, fíjense, a ese líder especial que Dios enviaría a la tierra, el Mesías, y fue descrito como la simiente de la mujer, desde que Dios le habló con Adán y Eva. El gran profeta fue llamado Shiloh, ¿no? Como el líder principal. El cetro de Judá, porque de la tribu de Judá es donde se le iba a levantar como rey. El hijo de David, fíjense, David era de la tribu de Judá y iba a ser descendiente de David, del rey David, el más famoso de todos los reyes de Israel, el segundo rey y el más famoso. El vástago es el hijo. Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros, entre otras muchas designaciones. Y vean lo que dice el profeta Isaías 750 años antes de Cristo: porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros. Va a ser un soberano ese niño, y se le darán estos nombres: consejero admirable. Fíjense, es el consejero más admirable de todos. Dios fuerte, Padre eterno. Fíjense, designaciones que solo corresponden a Dios. Príncipe de paz, también es Jesús el príncipe de paz. Se extenderán su soberanía y su paz no tendrán fin. Solo para que alguien no tenga fin, pues tiene que ser Dios, ¿verdad? Y encontramos una gran cantidad de descripciones relacionadas con Él y su propósito mesiánico. Por ejemplo, el profeta Isaías habló de su nacimiento de una virgen. También les digo, 750 años antes de Cristo. Como si aquí alguien hubiera de hablar de un acontecimiento que sucederá en el 2760. Y se va a pasar esto y esto y esto. Lo más probable es que usted se va a equivocar en el 100% de la profecía que quiera dar, ¿no? Y ahí se cumplió exactamente como dijo la Escritura. Y fíjense qué imposibilidad había. Por tanto, el Señor mismo, sea Dios, os dará una señal. He aquí que la Virgen concebirá. Es el único caso en que una Virgen ha concebido. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Emanuel quiere decir Dios con nosotros. Y alguien dirá, pues no, que se llamaba Jesús. Bueno, es que miren, en la Biblia siempre vemos que Dios da una revelación progresiva de Él y de Jesús también. Fíjense, en el principio dice: yo soy el que soy. Después, yo soy el Señor su Salvador, yo soy su bandera, yo soy su sanador. Fíjense, fue revelando cosas de Él para que lo pudiéramos conocer mejor. Y Emanuel quiere decir Dios con nosotros. Y después vendría ya el nombre claro de Jesús, que sería el nombre específico que tendría. Fíjense, a Isaías le fue revelado por Dios que el Mesías moriría por nuestros pecados, también 750 años antes de Cristo, que Él pagaría con su sangre por nuestros pecados.
Ven lo que dice Isaías 53, versículos 5 y 8. Mas él herido fue por nuestras rebeliones. Ahí dice que los causantes no fueron los soldados romanos ni los líderes religiosos de Israel. Los causantes de la crucifixión de Cristo y de su muerte fuimos nosotros por nuestro pecado. Molido por nuestros pecados, ahí recalca, por nuestros pecados fue molido. Por eso me gusta en un sentido, aunque la película es muy sangrienta, la de Mel Gibson, de la pasión de Cristo, pues ahí lo vemos molido por nuestros pecados, ¿no? El castigo de nuestra paz fue sobre él. Para que nosotros pudiéramos estar en paz con Dios el Padre, él tuvo que morir en la cruz por nosotros. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Así que podemos tomar esa promesa en caso de enfermedad. Por cárcel y por juicio fue quitado. Él estuvo en la cárcel, recibió un juicio por un tiempo. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Dice que iba a morir. Y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Dice, por nuestra rebelión fue herido él. Ahora, también se le reveló que el Mesías llevaría nuestras enfermedades y sufriría nuestros dolores. Dice en Isaías 53, 4, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Y fue por nuestro pecado que él lo permitió. En el Antiguo Testamento encontramos más de 300 profecías acerca de Jesucristo. Fíjense, ningún otro libro religioso da tantas profecías, nada más acerca de una persona, porque da muchísimas acerca de otros acontecimientos, pero solo de Jesús, más de 300 profecías. 30 se cumplieron el día que él murió en la cruz. Así que eso es contra toda probabilidad. La probabilidad, alguien que es experto en probabilidades, es un estudio, dice, es como echar una moneda de un centavito en el sol y darle vuelta, y el sol es 1.300.000 veces más grande que la tierra, ¿no? Darle vuelta y luego alguien que metiera la mano y agarra el centavito a la primera, el que está marcado. Fíjense, esa es la probabilidad de que se cumplieran esas profecías. Y todavía más, dice. Entonces, más de 300 profecías acerca de Jesucristo. La Biblia enseña que la encarnación aconteció en el tiempo exacto determinado por Dios el Padre. Un tiempo en que se juntarían ciertas circunstancias, como se los dije hace 15 días, que Roma iba a controlar el mundo. ¿Para qué? Porque el propósito de Dios es que el Evangelio se expandiera por todo el mundo conocido en ese tiempo. Entonces, como Roma tenía el control en todo el mundo conocido en ese tiempo, pues un ciudadano romano podía andar por todo ahí. Y también el Señor escogió a Pablo, que era ciudadano romano y que era judío, para que él llevara el mensaje. El idioma, el griego era el idioma común, así que Pablo hablaba griego y podía hablar en todos lados, y además hablaba hebreo, ¿no? Y no sé si latín también, pero yo creo que también. Él era muy preparado. Entonces la Biblia enseña que la encarnación aconteció en ese tiempo, determinado por Dios el Padre. Vean lo que dice en Gálatas 4, 4 y 5. Pero cuando se cumplió el plazo, ¿qué plazo? El determinado por el Padre. Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, como cualquier otro ser humano, para rescatar a los que estaban bajo la ley, o sea, a nosotros, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. No éramos hijos, fíjense. El Hijo de Dios es Jesús, nosotros somos hijos adoptivos, por adopción. Adán era hijo de Dios, pero le entregó todo a Satanás. Y fíjense, aunque no nos guste, la Biblia dice que somos hijos del diablo. Qué feo, ¿verdad? Del chamucón. Pero cuando le entregamos nuestra vida a Cristo, dejamos de ser hijos de Él y nos convertimos en hijos de Dios. Fíjense, qué privilegio. De estar bajo el control de Él, ahora le podemos poner el pie encima. Porque fíjense, el que se considere la persona más humilde, el cristiano, dice la Biblia que somos el cuerpo de Cristo, los creyentes. El que se considere la persona más humilde, es el que se considere pie, puede pisar al diablo. Porque la Biblia dice, hollarán serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada les dañará. O sea que le podemos poner el pie al enemigo en el cuello. Me acuerdo, hace poco recibí una carta de una persona y me dice, Aurelio, mantén tu pie sobre el cuello del diablo. No dejes que, aunque haya cualquier problema y cualquier circunstancia, que él se levante. Manténlo bajo tu pie, porque está bajo tu autoridad, igual que la autoridad de cada creyente, ¿no? Qué tremendo. Entonces, cuando se cumplió ese tiempo, Dios envió a su Hijo para que fuéramos adoptados como hijos suyos. Ahora somos sus hijos. Y como hijos, pues le podemos pedir a nuestro Padre. Ahora, Dios mismo preparó la encarnación.
Fue idea de Dios la encarnación. Toda la escena de la historia alrededor de la encarnación fue soberanamente preparada por Dios. Él había protegido y conservado, fíjense, su simiente con Set, el hijo de Adán y Eva. Tuvo 2 hijos primero, Caín y Abel. Y acuérdense que Caín mató a su hermano Abel, y a través de Abel iba a venirnos la promesa de bendición, pero como lo mataron, tuvo otro hijo, otro tercer hijo, Adán, que fue Set, y a través de Set nos vienen las bendiciones. Y tuvo más hijos e hijas, esos ya no los menciona porque no tienen un papel preponderante en la redención. Porque a veces alguien pregunta, ¿y de dónde tuvo hijos Caín? Pues se casó con una hermana, en ese tiempo no estaba prohibido, ¿no? Después poco a poco el Señor fue dando prohibiciones. Ya con Abraham veamos que no se podían casar con hermanos, pero todavía sí entre medios hermanos, como a Abraham y Sara, que eran medios hermanos. Ahora, igual con Sem, años después, siglos después, el hijo de Noé. Y con Isaac, hijo de Abraham, también siglos después. Con Jacob, hijo de Isaac, y con su hijo Judá, que fue el padre de las tribus de Israel, ¿no? Bueno, esta fue una de las tribus de Israel. Jacob, su padre, fue el padre de las 12 tribus de Israel. Y Judá fue la tribu principal que fue escogida. Y así continúa hasta David. David era de la tribu de Judá, y con la descendencia de él, que era con José como padre adoptivo de Jesús. Y ese José era de la descendencia del rey David. Y María también era de la descendencia del rey David. Así que por los dos lados, ¿no? Porque él dice, no, es que él fue el padre adoptivo. Bueno, con María también, que fue la madre de Jesús. Ahora, al notar José embarazada a María, pues era su novia, se iban a casar, ya tenían un compromiso, que entre los judíos ese compromiso equivalía a la boda, pero todavía no podían vivir juntos. Entonces él quiso dejarla secretamente para no infamarla. Dice, mejor que me echen la culpa a mí, pero yo me desaparezco, ¿no? Y ese es el plan que él tenía. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y ahí da el nombre de Jesús, que quiere decir Salvador. Él iba a ser el Salvador. Y ya con esto se nos tranquilizó José, ¿no? Porque imagínense cómo andaba, ¿no? Preocupadísimo, y ya con eso ya se tranquilizó. Bueno, es del Señor, qué bueno. Ahora, como antecedente, el profeta Isaías había declarado por inspiración divina que una virgen concebiría. Ahora María, esa virgen escogida, desconocía que había sido elegida por Dios hasta que se le presentó el ángel. Y había sido escogido por Dios como la mujer que llevaría la simiente eterna. Vean, cuando el ángel se le apareció, ella se impresionó. Imagínense si se le aparece un ángel, ¿cómo se impresionaría? Nosotros tendemos a ver los ángeles como los dibujan los escritores, así hasta con cara medio femenina, ¿no? Pero no, ve el libro de Daniel, se aparece un ángel y Daniel lo vio y se desmayó. Dice, era como una llama de fuego, ¿no? Y lo vio impresionadísimo. Y muchos dicen que un ángel son como de 3 metros de altura, imagínense, y así de puro fuego, el rostro y todo. Y ellos son un débil reflejo de Jesús. Si usted quiere ver cómo es Jesús, véanlo en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1. Dice, su rostro como llama de fuego, como bronce bruñido, resplandeciente como el sol. O sea, no lo podemos ver directamente. Entonces, él se tiene que limitar, se tiene que restar para parecérsele a un ser humano. Así que aquí se le apareció el ángel y eso ya le impresionó. Pero no solo eso, le impactó más su mensaje. Dice, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando le vio, se turbó por sus palabras, se asustó. Y pensaba, ¿qué salutación será esa? Esa salutación es como para el César. Pues, ¿cómo me están saludando así? Salve César, aquí salve María, que ella era, ¿no? Bien impresionada por lo que le dijo el ángel. Y el ángel continuó hablándole. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque estaba asustadísima, imagínense, ¿no? Porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, el mismo nombre que le dio José. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, ¿no? Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Así que cuando le das toda esa información, imagínense, todas las judías estaban esperando, igual que los judíos, al Mesías.
y sabían que una de ellas iba a ser la madre del Mesías, y todas querían ser la madre del Mesías, y de repente le dicen, tú eres la elegida. Sustote que se puso, ¿no? Y María quedó sorprendida por las palabras del ángel. Y vean, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? A ver, explícame cómo va a ser, porque está medio complicado entenderlo. Dice, pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Tú vas a ser la madre del Mesías. Imagínense, esto va más allá de la comprensión nuestra, pero para María, una joven judía que amaba a Dios, que esperaba al Mesías, que era descendiente del rey David, porque ella tanto como José eran descendientes del rey David, entonces el mensaje debió de ser muy impactante. Sin embargo, fíjense cuál fue su respuesta, bien sencilla, era una mujer muy sencilla. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia, ya no le explicó más. Ella dijo, que se haga la voluntad de Dios en mi vida. Y Carlos Simpson, un siervo de Dios, dice que hay varios aspectos importantes que debemos de considerar. Primero, María no escogió ser la madre del Mesías. Fíjense, Dios escoge a sus siervos y también Él decide a quién escoge y con qué propósito lo llama. Él llama a unos como pastores, Él llama a otros para otra función y así, y Él lo va haciendo como Él quiere. Él es el que decide, no nosotros, ¿no? Nadie se puede poner como pastor, Dios es el que da el llamado, tiene que tener el llamado para eso, ¿no? Y el Señor poco a poco se lo va recalcando y se lo va diciendo y lo va llamando. En segundo lugar, la palabra de Dios entregada a María era la promesa y la semilla de la encarnación, esa palabra. En tercer lugar, el Espíritu Santo es quien dio vida a la palabra y el poder de Dios la cubrió. En cuarto lugar, María recibió con fe la palabra, fíjense, y al parecer, es mi parecer, que en ese momento ella concibió al Hijo de Dios. A lo mejor dicen, no, yo no creo que en ese momento, te sabrá, ¿no? Yo creo que en ese momento, porque la fe recibe en el momento. Fíjense, la esperanza, yo espero ir al cielo, esa es esperanza. Un día en el futuro iré al cielo, pero la fe lo toma desde ahorita. Yo tengo fe, hasta puedo tener fe en que yo voy a estar en el cielo, pero ya lo tomo desde ahorita. Yo sé que para allá voy y ya voy, ¿no? La esperanza nada más, yo creo que en el futuro voy para allá. Entonces la fe actúa desde ahora. La fe se debe tomar en el momento. Abraham, fíjese, cuando tenía 71 años, creyó lo que Dios le dijo, que iba a ser padre de multitudes. Y ahí, fíjense, empezó, él por fe se mantuvo. Ahora, la encarnación fue un acontecimiento histórico. La historia nos habla ya de ello y hay mucha información al respecto, ¿no? La encarnación sucedió con una mujer en particular, en un tiempo determinado por Dios, en un lugar específico, allí en Belén, y el fruto fue un hombre en particular, Jesucristo, el Salvador del mundo, el Mesías esperado. Y vean lo que nos dice Juan 1, 4 y 9, dice, en el principio era el verbo es la palabra, y el verbo era con Dios, y se vivía con Dios el Padre, y el verbo era Dios. Fíjense, los testigos de Jehová dicen, y el verbo era un Dios. No, la Biblia dice que el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, desde el principio estuvo, al principio estaban el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso algunos dicen, Dios creó al hombre porque quería amar a alguien. No, él ya tenía, estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, estaban juntos. Dios nunca ha estado solo. Está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son tres personas, pero es un solo Dios. Ese es el misterio de la Trinidad que no entendemos nosotros, ¿verdad? Y este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, o sea, por Jesús. Ahora, en el libro de Hebreos dice que Dios hizo todas las cosas para su Hijo y la hizo junto con el Hijo, ¿no? Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida. Esa es la palabra Zoe, la vida de Dios. Y la vida era la luz de los hombres. Y aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y fíjense, el mundo estaba en tinieblas. Dice que tinieblas resplandecían en ese tiempo. Y no hablaba de tinieblas de falta de sol, eran tinieblas en lo espiritual. Y Él vino en ese momento en que el pueblo de Dios estaba en tinieblas. Ahora, la encarnación fue más que un suceso predicho por los profetas.
En ella Dios puso su vida eterna, gloriosa e incorruptible dentro de carne corruptible. El apóstol Pablo escribió con respecto a la naturaleza y la imagen de Dios y dice en 1 Timoteo 3:16: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado en los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. La otra se la di en la Nueva Versión Internacional y esta es la Reina Valera 60. Ahora hay otra nueva versión, nueva traducción viviente del 2010, que había yo comprado 50, dije a ver si las vendimos a un precio muy barato, pero la anuncié en la primera y ya se acabaron todas. Entonces ya mandamos pedir como 150 o 200 más para que la puedan tener, esa nueva traducción. Yo cada año leo la Biblia, pero busco leerla en una traducción diferente, ¿no? Pues para ver pequeños aspectos que se notan en cuanto a la redacción, en cuanto a todo, y luego comparo, me gusta comparar con otras traducciones, y es la que voy a leer el año próximo, la nueva traducción viviente del 2010. Entonces yo creo que la semana próxima, el domingo próximo la tenemos aquí, o si no para el día primero, y si quiere puede empezar su lectura anual de la Biblia con esa versión, porque es moderna y está en el lenguaje moderno, ya no está de vosotros y que sois y que estáis y que vivís, ¿no? O como el argentino que yo aquí, ¿y vos quién sos? Me dice, ¿no? Y un día que lo presenté en un lado, se andaba dice, pastor, tú das mucha carrilla. No es cierto, no sé de dónde sacó eso, ¿no? Porque llegó a un lado, le dice un día, él quería ir a Estados Unidos, pero no habla nada de inglés. Y dice, quiero llegar a un restaurante y pedir, ¿qué pido? Dice, pero a ver, ¿qué quieres? Pues quiero carne y quiero huevos. ¿Cómo lo pido? Dice, le digo, pues pides steak and eggs. Steak and eggs. Y varias veces le repetí, a ver, steak and eggs. Mira, vamos a usar la mnemotecnia. ¿Usted quién es? Steak and eggs. ¿Usted quién es? Steak and eggs. Y por fin se fue al otro lado y dice, no pude comer nada porque me equivoqué, porque cuando se le presentó el mesero, en lugar de decirle, ¿usted quién es?, le dijo, ¿y vos quién sos? Se quedó sin comer el bulazo. Entonces acuérdese de pronunciar bien, hay que usar la mnemotecnia pero aplicarla bien, ¿no? Bueno, el aspecto recalcado por el apóstol Pablo no es que Dios se hizo carne por medio de Jesús, sino que Dios desea manifestarle al hombre su misma naturaleza y para ello requirió de la encarnación. Vean lo que nos dice Juan 1:14, y aquel verbo o la palabra fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, el único Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así fue Jesús y todos veían en él algo diferente. Dios no se satisface con ser alguien intangible, abstracto, inalcanzable e incomprensible para el ser humano. Otras religiones tienen dioses así, como el hinduismo. En el hinduismo, los sacerdotes brahmanes, que son castas, y la casta más alta son los brahmanes, para ellos creen en una energía universal, no creen en un Dios personal. Dicen, es una energía. Pero la gente del pueblo dice, como no piensa, dicen ellos. Entonces tenemos que darle ídolos. Y hay entre 700 y 800 millones de dioses en la India, imagínense. Entonces, aunque la gente es brahman, pero tienen imágenes de Dios, unos que parecen combinaciones de personas con animales, ¿no? Son los dioses que creen, porque dice, la gente necesita ver figuras. El que no ha nacido de nuevo, fíjense, necesita ver una figura para adorar. El cristiano que ha nacido de nuevo no necesita ver una figura, sino adora en espíritu a Dios, en espíritu y en verdad, como dice la Escritura. Pero hay que nacer de nuevo, si no, no entiende uno de lo que está hablando. Entonces nosotros, al Dios que adoramos se hizo carne y habitó entre nosotros, como lo dijeron los apóstoles Juan y Pedro. Cuando le dimos a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo, le dice a la gente en la segunda epístola de Pedro, capítulo 1, verso 16. Cuando dimos a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo en todo su poder, no estábamos siguiendo sutiles cuentos supersticiosos, sino dando testimonio de su grandeza, que vimos con nuestros propios ojos, dice el apóstol Pedro. Y el mismo apóstol Juan en otra ocasión dice, al que nosotros vimos y palpamos porque lo saludaron, ¿no? En Cristo vemos, fíjense,
la gloria de Dios. En una persona humana se ve la gloria de Dios, acercándose y manifestándose al hombre. La fe de María en la palabra de Dios resultó en una concepción física. Nuestra fe en Cristo y en la verdad de su palabra harán que Él sea una realidad en nuestras vidas, volviéndonos fructíferos para Dios. El Señor quiere que vivamos para servirle y que demos fruto. Vean lo que dice, son las mismas palabras de Jesucristo en el Evangelio de San Juan 15:8. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Un discípulo tiene que dar mucho fruto y para eso tenemos que servir a Dios. Así que yo los animo a involucrarse en algún ministerio de servicio, porque así es como podemos dar fruto. Si usted está sentado nada más, pues no da fruto. El gran jefe todo sentado no da fruto, ¿no? Hasta que se levanta, ¿no? Ahora, vamos a hablar de la encarnación, que nos habla de cómo nos enseña Dios. Cuando Dios quiere revelarnos una verdad bíblica o desea revelarse a sí mismo, fíjese, no lo hace por medio de doctrinas nada más. Él lo hace a través de una vida humana. Fíjese, Él nos enseña a través de personas. Cuando Dios quiso revelarnos lo que es la fe, nos mostró la vida de Abraham, que es el padre de la fe. Dios le dijo lo que quería que él hiciera y lo que Dios haría. Dice, mira, tú vas a hacer esto, tú vas a creer y yo voy a hacer el milagro. Tú vas a hacer lo posible y yo haré lo imposible, ¿no? Después le hizo pasar por varias pruebas para comprobar su fe. Cuando usted reciba una palabra de Dios, yo le voy a decir una cosa que le va a suceder. Su fe va a ser probada, va a pasar por broncas. Que me dice, Señor, quiero que Dios me dé una palabra de algo que quiero usar para mi vida. Se la puede dar, pero va a tener problemas, porque va a haber conflicto. Fíjese, cuando Dios le da una promesa de algo que quiere hacer en su vida, el primero que empieza a actuar es Satanás. ¿Para qué? Para que no se lleve a cabo esa promesa. Le mete dudas, mete conflictos, mete cosas, lo pone en pruebas. ¿Para qué? Para que se desanime y no reciba la promesa. Ese es el propósito de él. Así que usted tiene que mantenerse en fe y creer como lo hizo Abraham, ¿no? Por tanto, cuando nosotros queremos aprender sobre la fe, no estudiamos una doctrina, sino la vida de un hombre, de Abraham. Y ven lo que nos dice el Nuevo Testamento sobre Abraham en Romanos 4:18. Contra toda esperanza, porque ya era un ancianito, cuando Dios le dio la promesa tenía 75 años y llegó hasta los 99 y nada. Y ya casi se desanimaba, pero no se desanimó. Esa es la fe. Abraham creyó y esperó. Fíjense, la fe es creer y esperar. Porque si ya recibimos algo ya no es fe. En la fe estamos esperando. Sabemos que lo tenemos, pero todavía no lo vemos, ¿no? Esa es la fe. Y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones. Fíjese, es increíble, pero un ancianito que no podía tener hijos, fíjese, es el padre de los judíos, de los árabes y de los cristianos, porque por la fe también es padre de los cristianos. Así que miles de millones de personas ahora son descendientes de Abraham. Los musulmanes, que son más de 1,000 millones, los cristianos también como 1,300 millones, los judíos, entre todos, una cantidad grandísima de personas, y somos hijos de Dios, hijos de Abraham, por la fe, ¿no? Por la fe. Así que llegó a ser padre de multitudes, Abraham. Tal como se le había dicho, así de numerosa será tu descendencia, como las estrellas, dice, y como la arena de la tierra. Ahora, Dios nos enseña a través de las vidas de hombres y mujeres fieles a Él, como Josué. Él nos enseña cómo ser hombres y mujeres valientes con Josué. ¿Qué le dijo a Josué? Esfuérzate y sé valiente. Y le dijo 4 veces en el capítulo 1, léanlo. Y al final les dice, al final del capítulo, solamente que te esfuerces y seas muy valiente. Ahora, ¿por qué le dice eso a Dios? Porque va a tener broncas. Si no tuviera broncas, ¿en qué se esfuerza? ¿O para qué tiene que ser valiente? Tenía que mantenerse, tenía que perseverar. Él tenía que hacer lo posible, mantenerse, y Dios haría lo imposible, entregarle la tierra prometida. Y lo hizo así porque él fue de fe. Esther también, fíjense, ella llegó a ser reina en el imperio medo-persa, la esposa del rey Asuero. ¿Por qué? Porque iba a venir un hombre, Amán, que iba a tratar de matar a los judíos, a Israel. Y ella es la mujer que Dios llamó para que su pueblo se salvara. Entonces tenía que ser una mujer valiente. Y a través de Esther nos enseña cómo debe ser nuestra actitud y la actitud de las mujeres, ¿verdad? A través de Samuel el profeta, él ungió al rey David. A través de David, todas las cosas que pasó a David lo ungieron como rey. Y fíjense, en el momento que es ungido como rey,
al poco tiempo el rey Saúl empieza a perseguirlo y a tratar de matarlo, ¿no? ¿Quién instigó eso? Pues Satanás influyó en Saúl para que matara a David, porque él no sabía, dice, a lo mejor este es el Mesías, y si no es el Mesías, de todos modos yo le doy una promesa y voy a tratar de que no se lleve a cabo la promesa en su vida. Y así va a ser el enemigo con nosotros, ¿no? Y también con los profetas. Ahí los vemos, fíjense, ahí con Josué conquistando la tierra prometida, con la reina Esther, con el profeta Samuel que ungió a David, y con José cuando entró a Egipto en la tierra prometida, con Egipto a los israelitas, después llegaron a la tierra prometida. Ahora, cuando Dios quiere enseñarnos algo o prepararnos para un ministerio, permite que vengan situaciones difíciles a nuestras vidas para comprobar que su palabra ha tomado vida en nosotros. Así que usted pide, Señor, dame sabiduría. Le van a venir broncas, como a Salomón pidió sabiduría, ¿y saben qué le pasó? Pues llega el caso de las dos mujeres, un problema ahí, y entonces el Señor le dio la sabiduría para que tomara la decisión adecuada. Que una mujer, dos prostitutas que habían tenido un niño, y una se acostó sobre su hijo y lo mató, lo ahogó, y el otro que estaba vivo, las dos que decían que eran la mamá del niño, y entonces le presentan el problema, y él dijo, bueno, pues que uno de mis soldados, fíjense, le dio sabiduría, parta el niño en dos y denle una mitad a cada una. La que no era la mamá dijo, sale, y la mamá, no, mejor entréguenselo a ella, ¿no? Dijo, esta es la verdadera madre. Dice que la gente se asombró de la sabiduría de Salomón, pero ¿dónde se manifestó? En medio de un conflicto, en medio de un problema, ¿no? Y así va a ser en nuestras vidas. Hasta vean lo que dice el apóstol Pedro en primera de Pedro 1:7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, para Dios nuestra fe es más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, el oro se prueba con fuego, Él va a probar nuestra fe también con fuego. Si usted le pide, Señor, yo quiero servirte más, y usted sigue sentado, pues el Señor le va a poner fuego abajo de la silla, ¿no? Y se va a levantar de brinco, ¿no? Dice, sea hallada en alabanza, gloria y honra. O sea, cuando hay problemas, ¿saben lo que hay que hacer? Hay que alabar a Dios. Y no dan ganas, cuando hay un conflicto no dan ganas. Un día después de una discusión con mi esposa, ahí está, no la había visto, ¿no? Dice, como que vamos a orar y como que no siento uno ganas de orar, ¿no? Bueno, después de un rato poner alabanzas y todo, alabar a Dios y ya, las cosas se van arreglando, ¿no? Que sea en alabanza, gloria y honra. La fe, cuando haya problemas, usted póngase a alabar al Señor. Cuando sea manifestado Jesucristo, o hasta que sea manifestado. El creyente con fe y que ama a Dios, confía en que todo lo que sucede finalmente obrará para su bien. Miren esta escritura, a mí me gusta mucho, dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Fíjense que no lo dice para todo mundo, lo dice para quienes lo aman, y también que han sido llamados, o sea, que conocen al Señor como su Salvador y que se saben parte del propósito de Dios. Si usted fue llamado por Dios, usted está dentro de un propósito de Dios, y usted tiene que saber que está dentro del propósito de Dios, y entonces sí, todas las cosas que le suceden obrarán para bien. Hace poco supe el caso, por ejemplo, de una persona que la secuestraron, ahora que ha habido por varias partes del país, y fíjese cómo esta mujer, su esposo no era cristiano y no quería saber nada del Señor, y de repente Dios a la hija chiquita, el Señor le revela que tiene un sueño en que secuestran a su papá, y lo tiene 2 veces el sueño, y va y se lo platica a la mamá, y ya que se lo platica a la mamá, la mamá se lo comenta al marido, le dice, entrégate al Señor, mira, a lo mejor Dios te está avisando a través del sueño de tu hija, ¿no? No. Yo creo que él era agnóstico y no quería saber de nada, ¿no? Entonces, cuando se está orando por alguien y la persona no hace caso, Dios lo explica de una manera un poco más drástica. El licenciado Pereda ya sabe de eso, ¿no? Les compartió su testimonio, que lo invitamos a comer Raúl y yo, y le hablamos del Señor, y cada vez que lo llevábamos a un cumpleaños nos hacía como los toreros, nos daba el paso y nos sacaba para el otro lado, ¿no? Entonces le explicamos, no hizo caso hasta que le vino un problema en el tallo del cerebro, estuvo a punto de morir, su familia orando por él y todo, y finalmente el Señor lo levantó, pero dice, ahora sí me lo explicaron bien. Pues yo creo que este caso es similar.
Porque después de un tiempo, fíjense lo que pasó con esta persona. La hija soñó que su papá estaba trabajando para los que la habían secuestrado. Yo no sé si empacando droga o algo, no sé qué sería el trabajo, porque no creo que sea un trabajo muy honorable, ¿no?, el que lo hayan puesto a hacer. Pero de esa manera le hizo sentir que estaba vivo. Ella soñó que estaba trabajando y que el papá le decía: mire, estoy trabajando para ellos. Y después otra persona en la congregación, que es profeta, le dice a esta mujer, le dice: mira, el Señor me ha mostrado que tu marido está vivo y que les está predicando a los secuestradores. Fíjese, o sea que se lo explicó bien el Señor. Tuvo que estar muchos meses secuestrado hasta que entendió, ¿no? Así que yo que aprendo de aquí, que hay que aprender mejor por la buena, ¿no? Si no, el Señor se lo va a explicar, porque para el Señor lo más importante es que usted se salve, no es crearle problemas, es que usted se salve. Imagínense, una persona se pierde por toda la eternidad, pues mejor que tenga unas bronquitas aquí, ¿no?, y no que se pierda por toda la eternidad. Entonces vean, ella ya tiene el consuelo de esa palabra. No ve la respuesta, pero tiene el consuelo de esa palabra, ¿no? Entonces, todas las cosas obran para bien de aquellos que le aman y que están en su propósito. Ahora, es Dios en nosotros quien nos hace vencedores. Fíjense, en 2 Corintios 2:14 dice: sin embargo, gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva triunfantes. ¿Cuándo? Siempre. Y por medio de nosotros esparce por todas partes la fragancia de su conocimiento, ¿no? Así que yo le digo: ¿cuál es la fragancia que sale de usted? ¿Del centro nocturno que estuvo anoche? ¿Azufre? ¿O un perfume del amor del Señor, ¿no? Ahí nomás lo dejamos. No le pedimos a nadie que levante la mano, no se preocupen. Ahora, es Dios en nosotros quien revela su gloria a través nuestro. No sé por qué a Dios le gusta revelar su gloria a través de personas. ¿Para qué? Para que la gente lo vea. A Él le gusta hablar a través de personas, y por eso requiere nuestra entrega, para que nosotros lo reflejemos dignamente, porque si no, imagínense, muchos damos mal testimonio con la manera que actuamos. Yo me acuerdo que en la mañana estaban cantando uno de los grupos de alabanza: tu fidelidad es grande, y yo estaba en la primera reunión y de repente sentí como que el Señor me dijo: tu carnalidad es grande. Y yo me volteé a ver a Hugo, digo, a lo mejor están hablando de él. No es a ti, me dijo. Ah, caray, se siente feo, ¿eh? Pero es cierto, cuando no estamos totalmente conectados con el Señor, estamos en la carne, ¿no? Dice: tu carnalidad es grande, que nos sirva para cambiar, ¿verdad? Y si a alguien le queda el saco, se lo paso, es estándar, ¿no? Entonces, fíjese, Dios nos revela su gloria a través nuestro. Él se hizo carne para lograr lo que la humanidad por sí misma no podía hacer, para pagar por nuestro pecado y derrotar a nuestro enemigo Satanás. Así que para eso se hizo carne, para derrotar a Satanás siendo un hombre. Satanás despreciaba al ser humano. Él se sentía el más excelente de todos los ángeles, y lo era en un principio. Entonces Dios dice: pues este hombre que tú desprecias te va a poner el pie encima, en el cuello, y te va a derrotar, ¿no? Y hablaba especialmente de Jesucristo, pero también de todos los cristianos, porque somos el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Así que el miembro del cuerpo de Cristo que se siente el más humilde, el que se siente pie, puede poner su pie arriba del cuello de Satanás, ¿no?, y pisarlo. Que dice: hollarán serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os llamará, y nada os dañará. De repente, por eso le pasó también al candidato ahí un lapsus lingüe, ¿no? Se olvidaron unos libros. Ahora, Dios se manifestó a nosotros en forma física a través de Jesucristo, para así tender un puente sobre el abismo que separaba al hombre de Dios. Fíjense, este puente. Hemos usado muchas veces esta ilustración porque a mí me gusta mucho. El único puente entre el cielo y la tierra es la cruz de Cristo, ¿no? Separaba al hombre de Dios a causa del pecado. Jesús fue, fíjense, visible a una humanidad pecadora. Dice en Juan 1:18: a Dios, al Padre, nadie lo vio jamás, nadie lo ha visto. Aún en el Antiguo Testamento, que hablan de que Moisés estuvo delante de la presencia de Dios, dice, él veía como una especie de figura, como de fuego. En otra parte dice que le vio las espaldas, pero el rostro de Dios nadie lo ha visto, nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él nos da a conocer a Dios. Si no, no sabríamos nada de Dios. Y Jesús dijo
el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices, le dice a Felipe, cómo dices tú, muéstranos al Padre? Jesús deja sin excusas a la humanidad, fíjense, de no saber quién es Dios. Jesucristo vino a reconciliar al hombre con Dios. Dice en 2 Corintios 5:19, esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados a la gente, a nosotros, a ustedes y a mí, y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Fíjense, todos tenemos un ministerio. Usted dice, yo no estoy en el ministerio de alabanza ni de anfitrión, pero usted tiene el ministerio de la reconciliación. ¿En qué consiste? En que compartamos a otros acerca del amor de Cristo. Y ahora el tiempo de Navidad es una época especial en que el corazón de mucha gente está abierto, hasta para compartirle. Compre algún folletito y se lo puede dar a la gente. Yo siempre que voy a alguna gasolinera o paso por casetas o veo a otra persona, voy a un restaurante, procuro dejarles un folletito en que les compartimos el amor de Cristo. Y por cierto, es en el restaurante también le dejo una buena propina para que no diga este cristiano que ha agarrado eso, ¿no? Ahora, el propósito de la encarnación, fíjense, la encarnación aconteció para que Dios, quien era desconocido al hombre, pudiera ser conocido por medio de Jesús. Por ello, la encarnación de Dios en Cristo es el mayor de todos los misterios. Debido a la encarnación es que podemos conocer a Dios en la realidad de su humanidad y la nuestra. Vean lo que dice Colosenses 1:19, porque a Dios le agradó habitar en él con toda su plenitud. Dios el Padre habitaba en Jesús con toda su plenitud, ¿no? Y Jesús es, fíjese, la plenitud de Dios. Sin embargo, Él hizo más que mostrarnos la plenitud de Dios manifestada en un hombre modelo. Podemos ver a Dios en Cristo desde su nacimiento, en su vida, en su ministerio, con todos los sucesos que hubo alrededor de eso. Pero en ninguna de estas nos revela Cristo la naturaleza de Dios tanto como en la crucifixión. De su boca salieron palabras de perdón, de amor y hasta una oración por sus verdugos. Fíjense lo que dice, Padre, dijo Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. A mí eso me muestra más que Jesús es Dios. Porque a mí si me hubieran hecho una fracción de lo que le hicieron a él antes de ser cristiano, hubiera dicho, Señor, achicharralos a estos, pero ya. Y poco a poco, para que les duela. Dice, así es su pastor. Nomás por la gracia del Señor, ahora tenemos que ser con perdón, hay que perdonar. No hay que pedir que el Señor le cargue la mano a nadie, ¿no? Nomás que le enseñe lo necesario y punto, ¿no? Incluso el centurión que lo crucificó, fíjense, reconoció su deidad. Fíjense, los líderes religiosos no lo reconocieron, pero el centurión, que era un pagano romano, el centurión que estaba frente a Jesús, al oír el grito y ver cómo murió, dijo, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Y vio el terremoto y vio cómo se comportaba y escuchó sus palabras de perdón. Dijo, esto no puede ser de un ser humano. Hasta él pudo reconocer en Jesús que estaba el Hijo, que era el Hijo de Dios, ¿no? Y lo dijo, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios, ¿no? Con todo lo que vio. Y los líderes religiosos no quisieron, porque ya tenían su idea preconcebida, una idea religiosa. A veces la religiosidad nos hace no recibir al Cristo vivo que nos ama y que tiene un plan para nuestras vidas. Pero gracias a Dios que la historia no termina ahí, en la crucifixión y en la muerte de Jesús, sino que después que Jesús conquistó el pecado y derrotó a Satanás en la cruz, se levantó de la tumba y conquistó la muerte. Hasta ese momento se cumplió el propósito de la encarnación, y todo esto lo hizo Jesús por su amor hacia nosotros. Fíjense, qué amor del Señor, ¿no? De haber estado dispuesto a morir por nosotros. Criaturas desagradecidas en su gran mayoría, así somos, es la verdad, incluyéndome a mí. Y sin embargo Él nos amó y nos ama. Y dice la Escritura en 1 de Juan 4:10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, fíjense. Nosotros no lo ganamos, sino que Él nos amó por gracia, fíjese, y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Él primero nos amó sin merecerlo. Nosotros decimos, todavía voy a hacer esto por esta persona que se lo merece, pero el que no se lo merece, nada. Él, sin merecerlo, envió a su Hijo a morir en la cruz por nosotros. Dice, qué tremendo el amor de Dios, qué increíble, ¿no? Y debido a que Cristo se hizo carne en la encarnación, fue crucificado, pudo ser crucificado y resucitó.
Y también es que nosotros podemos, mediante la fe en Él, tener la naturaleza de Dios en nosotros. El apóstol Pedro dice que Él nos ha llamado a ser participantes de la naturaleza divina. Algunos pretenden decir que como que Dios nos hace dioses, como dicen los mormones, pero no. La diferencia del cristianismo es que nosotros no nos convertimos en dioses, sino que Dios entra a habitar en nuestro corazón y nos convertimos en templo de Dios, en templo del Espíritu Santo. Fíjense qué privilegio, ¿no? Aquí que también nosotros tenemos que cuidar que nuestro cuerpo no se convierta en una cueva de ladrones, ¿no? Como pasó en el templo de Jerusalén. Ahora, y su gloria se manifestará a través del cristiano verdaderamente comprometido, no a través de todos, el verdaderamente comprometido. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, dice en Colosenses 3:4, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Fíjense, la mayor ironía y tragedia del evento de la encarnación se encuentra en que es posible celebrar la Navidad sin darnos cuenta de su verdadero propósito. María hizo más que maravillarse del misterio, dice ministerio, pero es misterio, y del mensaje que le fue entregado. Ella lo recibió como el Señor de su vida. El apóstol Juan dijo: mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios, ¿no? Y debido a la encarnación, Jesús se hizo carne, y nosotros también podemos, por medio de la fe, pedirle a Jesucristo que entre a nuestro corazón, para que por la fe Cristo habite en nuestros corazones, en su corazón. Ahora, en conclusión, a causa de la encarnación ya no tenemos que vivir vidas derrotadas, sin propósito, prisioneros del temor, porque la gente que no conoce al Señor trae temor de todo y de tantas creencias erróneas y supersticiones. Debido a que Cristo se hizo de carne, Él nos libera de la esclavitud de la carne, nos hace hijos suyos, portadores de su gloria y su esperanza a un mundo desesperado que vive sin sentido y sin un propósito eterno, ¿no? Él nos da esas bendiciones. Vamos a orar. Vamos a hacer una oración de compromiso con Dios para esta Navidad, dejando que la vida de Cristo se manifieste a través de nosotros. Señor, realmente me admira el misterio de tu encarnación, pero no permita, Señor, que me quede ahí, sino que como María, mi fe en tu palabra resulte en una encarnación de Cristo en mi propia vida. Que deje de ser un creyente estéril. Que mi fe en tu palabra resulte en concepciones de nuevos hijos espirituales para tu reino, de gente que reciba a Cristo en su corazón. Que aplique yo el ministerio de la reconciliación, que aprenda a vivir como un vencedor sobre el pecado. Que mi fe en tu palabra me haga un cristiano obediente y reproductivo en hijos espirituales. Yo hago un compromiso contigo para que durante el próximo año sea un creyente activo en la oración, en la lectura de tu palabra, en dar testimonio a otros, en dejar que Cristo se manifieste a través de mi vida. Gracias, Señor, porque tú me liberaste de la esclavitud de Satanás, y no solo eso, sino que me has hecho un libertador de otros juntamente contigo, colaborando contigo a través del uso de mi autoridad espiritual y de la intercesión para arrancarle a Satanás lo que pertenece a tu pueblo. Señor, que de ahora en adelante mi prioridad sea el buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, para que me sean añadidas todas las demás cosas que necesito y que requiere mi familia. Ayúdame en esta Navidad a dar testimonio de ti, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. En esta Navidad, acuérdese, en la cena el próximo día 24,